Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Historia con Eric. En este envío les hablaré sobre el proceso de conquista del Perú y también de Chile, porque vamos a dividir en dos aguas este nuevo envío. Así que si les gusta el contenido, como siempre, recuerden dejar su comentario, su me gusta, su suscripción al canal y como siempre estaré dispuesto a leer todo lo que tengan acá abajo o por mensaje los que tengan mi contacto. No hay ningún tipo de drama en eso. Así que sin más dilaciones, arranquemos con el video. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Ellos vinieron, nos encubrieron. Para realizar el abordaje de este proceso histórico debemos irnos un poquito atrás, puntualmente al famoso año 1519, porque uno de los protagonistas de esta historia, además de Cortés, que ya había incursionado en México, y Pizarro, que incursionará en Ecuador y Perú, debemos hablar de Pedrarias Dávila, un conquistador español, un hidalgo devenido un conquistador español, al igual que Pizarro y Cortés, que el 13 de agosto de 1519 funda la ciudad de Panamá. También en 1524 participará de la huelga de amores, que si no lo subí, voy a subir un video explicando por qué elegí huelga de amores desde su etimología para que se comprenda mejor. Cuestión, en 1522 un marino también español llamado Pascual de Andagoya es aquel que empieza a incursionar en los territorios centroamericanos y por el estilo, hasta que en 1524 dos vecinos de Panamá llamados Francisco Pizarro y Diego de Almagro, dos vecinos, colegas, no sé si amigos, pero por ahí anda, que compraron el barco de Andagoya para incursionar primero en el Ecuador, fundando ciudades como Loja, Quito, y luego de estar unos cuantos años perdidos en la búsqueda del dorado, del famoso mito de la fiebre del oro, que ya venimos abordando en los capítulos anteriores, principio con Cristóbal y Diego Colón, después con Cortés, y ahora se exacerbará mucho más, ya lo veremos más adelante, con Pizarro y con Almagro. Ese es el punto de partida para que en 1532 tanto Pizarro como Almagro incursionen en el territorio peruano del Tahuantinsuyo, y ahí vamos con el detalle, porque ellos vinieron, nos encubrieron. Para entender el proceso de conquista y colonización del imperio incaico, es necesario hablar de estas figuras como Pedrarias Dávila, como Cortés, como Pizarro, porque además de Cortés y Pizarro estar emparentados por el lazo familiar, son todos ellos, sobre todo ellos y los que vendrán después, como Valdivia, como Garay, como Pedro de Mendoza, Domingo Martínez de Irala, etc., son señores hidalgos que vinieron a saquear, desde una perspectiva americanista claramente, los recursos de los americanos, el sudor del sol, como lo llamaban los incas, para enriquecer las arcas del capitalismo incipiente llamado mercantilismo. El 16 de noviembre de 1532 se produce el encuentro en Cajamarca. Hay que ponerlo en comillas, porque todo lo que sea Día de la Raza, encuentro entre dos mundos, como concepto son conceptos anticuados. Me acabo de enterar hace unos días que Chile sigue usando el Día de Encuentro entre dos mundos para el 12 de octubre, pero bueno, será tema que los chilenos deban resolver en puertas adentro. El encuentro en Cajamarca produjo unas divisiones en cuanto a lo que es la coreografía incaica, por Guamampo Mayala, por Itucusi Yupanqui, que son iconógrafos hijos de los incas, pero nos vamos a detener sobre todo en el contrapunto entre Atahualpa y Moctezuma, para tratar de entender cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre ambos procesos de conquista. El fraile Vicente Valverde y Francisco Pizarro, uno como clérigo y el otro como comandante de las fuerzas militares, se encuentran ese 16 de noviembre en Cajamarca con Atahualpa. ¿Y qué sucede? Sucede lo que tiempo atrás había sido, según Todorov, un acto de maravilla, porque Moctezuma, según Todorov, quedó maravillado con todo lo que es la simbología, las expresiones, el léxico de Cortés,
que lo constituían a Cortés como un experto en la comunicación en la palabra. Bueno, nada de eso pasará con Atahualpa. Atahualpa, lejos de asombrarse o maravillarse, le arroja la Biblia al suelo a Valverde, lo cual algunos iconógrafos, que seguramente pondré fotos, algunos constructores historiográficos de los españoles, que pondré las fotos en este momento, fueron los que tacharon a Atahualpa de soberbio y de arrogante por no subordinarse a los designios éticos y morales del Dios cristiano. Y eso primero le propina una prisión que culmina con Atahualpa envenenado el 26 de junio de 1533, a lo cual a los 3 días, el 29 de junio, Pizarro le manda una carta al rey Carlos V en la cual justifica el cruel asesinato de Atahualpa por parte de los españoles. También hay que mencionar que en el mismo tiempo que se produce la captura de Atahualpa en Cajamarca, se estaba produciendo una guerra civil entre los incas por la sucesión del trono del Zapa Inca. Esa guerra civil termina con Atahualpa victorioso, y eso es lo que lo hace encontrarse con Valverde y con Pizarro en Cajamarca. Y como diría Piña, en el capítulo 5 algo habrán hecho, o el 4 creo, no me acuerdo bien. Una vez derrotado el enemigo empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque estos conquistadores se empiezan a pelear entre ellos, sobre todo Pizarro y Almagro, que Almagro es enviado a Chile con una expedición costosísima que dejó muy mal parado a los españoles en cuanto a pérdidas económicas, militares y políticas. También se busca en los grandes imperios, sobre todo en México y en Perú, un ejercicio de la continuidad del poder, porque las instituciones debían mantenerse para que los ciudadanos de a pie no registren el cambio de mando. Y también con el Tratado de Zaragoza en 1529 se produce el delimitamiento de los nombres de fantasía de la reproducción a escala de los territorios insulares españoles en América. Llámese Nueva Andalucía, Nueva León, Nueva Castilla, Nueva España. Todos esos territorios ya parecían delimitados con nombres. Y bueno, el Perú había sido llamado Nueva Castilla. También, como dije antes, una vez derrotado el enemigo empiezan los problemas, empieza la guerra civil, al mismo tiempo que tienen que seguir soportando embates de los pueblos indígenas, sobre todo por la rebelión de Manco Inca, que se extendió casi una década, entre 1536 y 1545, cuando ajustician a Manco Inca y descubren el Cerro Rico de Potosí, que se fundan ciudades como Chuquisaca, como La Paz, como Sucre, descubren minas como Atunsuyo, Huamanga, Huancavelica, minas que propiciarán un crecimiento económico muy amplio al imperio español. La fase final de la guerra civil entre españoles empieza en 1541, cuando es ajusticiado a traición después de salir de una misa Francisco Pizarro el 26 de julio de 1541. De ahí hasta 1548 se produce la captura de los pizarristas, los almagristas, por parte del virrey o pacificador del Perú, que era en definitiva un clérigo llamado Pedro de la Gasca, aquel que recibe el apoyo de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, que le impone un duro castigo afectivo, que es separarlo de su amante Inés Suárez en beneficio de su esposa española Marina, que es traída desde España para cumplir ese rol. Cabe mencionar que, más allá del dolor que le produjo Inés Suárez, logró sobrevivir 33 años a la partida hasta 1580 sobrevivió Inés Suárez. Como dice el dicho, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y bueno, en el caso de, como un chisme, ¿no? En el caso de Valdivia hubo dos. Ahora pasamos a la conquista estamos acá en Perú, vamos para abajo, nos vamos a Chile. Ellos vinieron, nos encubrieron. Para entender el proceso de conquista y colonización del territorio chileno, es necesario e insoslayable mencionar a Almagro, porque
Él es el que primero incursiona en un territorio muy hostil en cuanto al clima, en cuanto a la militarización de la zona. Incluso el historiador chileno Manuel Vicuña, al capítulo 1 Algo habrán hecho Chile, dirá que por las pérdidas militares, económicas y políticas que en todo su camino en el Perú produjo Diego de Almagro, dejó muy mal parado el nombre del Imperio Español y sobre todo de Chile, porque fue uno de los que construyó la historiografía política, por así decir, de la hostilidad de los mapuches chilenos, que bueno, después, hacia 1540, llega Pedro de Valdivia con una expedición conquistadora más barata, más economizada en cuanto a indios de servicio, en cuanto a militares a cargo, que terminará por fundar la ciudad de Santiago de Chile el 12 de febrero de 1540. La Plaza de Armas de Santiago, lo que es la Casa de la Moneda, se funda en esa época. Incluso en Algo habrán hecho Chile se muestra al principio cómo la estatua de Valdivia no tiene riendas, asumiendo que era un país que se podía manejar solo. El drenaje, ahora con el tema del drenaje del oro, de la fiebre del oro que venimos tratándose un montón, que se viene repitiendo en estos 3 capítulos que llevamos ya de serie, que si les gusta el contenido recuerden dejar su like, su comentario y suscripción y los voy a estar leyendo. Esa fiebre del oro, como decíamos, con minas en Nueva España, por ejemplo, como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí 1592, también en el Alto Perú, Potosí, Huancavelica, Atunzullo, Huamanga, también en Chile el caso que descubre Valdivia de Marga Marga, que mandó construir un bergantín para exportar 100 toneladas de oro por año, que extrajeron desde esa mina tan sorprendente para lo que fue la hueste de Valdivia, que junto con todo ese andamiaje minero le dará al Imperio Español hacia el mandato de Felipe II entre 1556 y 1598 la mayor expansión en la historia del territorio español, que incluso llegó a tener las islas de Manila en Filipinas, la Guinea Ecuatorial, territorios en el norte de África. Tuvo también aliados en Cerdeña y en Nápoles, los reinos italianos de Cerdeña y en Nápoles, que fueron los principales aliados de Fernando el Católico. Pedro de Valdivia, al igual que Almagro, ejerció castigos ejemplares. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1541, cuando Valdivia se dirige a su viejo anhelo de llegar al Estrecho de Todos los Santos, alias Estrecho de Magallanes, se produce una revuelta indígena de mapuche en el territorio de Santiago. Son capturados 7 caciques atados de pies y manos, que su amante Inés Suárez terminará por asesinar cruelmente, dándole garrotazos en la cabeza y tajeándolos cruelmente. Sin saberlo, Valdivia estaba gestando lo que sería su final, porque originalmente cacique Lautaro se llamaba Felipe por los españoles. Dio de primera mano un ajusticiamiento a algunos de sus aliados mapuches, Lautaro, alias Felipe, les amputó la oreja y la mano derecha a 3 indígenas. Tajeado. Y eso fue lo que le propinó a Lautaro una sed de venganza que terminará culminada en 1553 en el fuerte Tucapel, recientemente creado por Valdivia, ajusticiado frente al mar, y según la leyenda se dice que Lautaro le comió el corazón a Valdivia para absorber sus conocimientos militares desde su propia sangre. Lautaro termina siendo, luego de 4 años, termina siendo asesinado en 1557, pero su leyenda terminará perdurando mucho tiempo más, hasta el punto que la logia que en el año 1800, liderada por José de San Martín, Francisco de Miranda y Bernardo Higgins, se llama Lautaro en honor a este cacique que osó levantarse contra los españoles. Ellos vinieron, nos encubrieron. Como conclusión, podemos decir que a partir de esto
se incursionará en la consolidación del terreno político del Imperio Español, sobre todo con Toledo en 1570, a partir de esa década. Presiones tributarias, parte por la bancarrota después del gobierno de Felipe III. También cuestiones legales que se fueron subsistiendo en el siglo XVII. Podemos decir que la paz duradera que hubo, paz duradera, porque ni siquiera fue duradera, fue una relación muy tensa entre ambos pueblos, el español y los nativos americanos. Serán 300 años de duras batallas políticas, judiciales, legales y militares. Y el próximo capítulo nos venimos para nuestro territorio, para Argentina, la tierra de Maradona. Vamos a hablar de la conquista inicial del Río de la Plata y el Paraguay, porque en ese momento eran territorios escindidos, eran gobernaciones unificadas. Y por supuesto el último capítulo, que será el capítulo bonus, sobre el debate sobre la humanidad de los indios. Así que prepárense que venimos con todo. Like, comentario y suscripción en la parte de abajo. Dejen qué tal les pareció el video. Y sin más dilaciones, nos vemos en los próximos contenidos que tengo pensado para ustedes. Chao, chao.